La primera actividad que tuvimos fue la breve historia de la geometría. Descubrimos que los primeros hombres llegaron a las formas geométricas a partir de la observación de la naturaleza. Descubrimos que la palabra geometría significa medida de tierras. También que los egipcios se centraron principalmente en el cálculo de área y volúmenes. Posteriormente hablamos sobre el método deductivo. Es un procedimiento racional que consiste en llegar al conocimiento de casos particulares a partir de conceptos universales. También hablamos sobre los conceptos fundamentales de la geometría, como medida de segmentos, polígonos cóncavos y convexos, semirrecta y segmento, la línea y el punto. La clasificación de los ángulos según sus grados. Hicimos algunos apuntes para poder identificarlos. Por ejemplo, el ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180. El ángulo completo es el que mide 360 grados. El paralelismo y perpendicularidad y sus ejemplos. Paralelismo entre rectas. Dos rectas son paralelas cuando sus proyecciones correspondientes son paralelas. Perpendicularidad entre rectas. Dos rectas son perpendiculares si una de ellas pertenece a un plano perpendicular a la otra. Aprendimos sobre la congruencia y semejanza. Aprendimos la diferencia entre ellas. La semejanza indica que dos figuras comparten la misma forma pero en distinto tamaño, mientras la congruencia entre dos figuras indica que son exactamente iguales tanto en forma como en tamaño. Una vez conociendo la congruencia, vimos la de los triángulos. Identificamos que dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Aprendimos sobre el teorema de Pitágoras según su fórmula y cómo emplearlo con los ángulos rectos. Para empezar, aprendimos a identificar el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. A partir de esto podemos encontrar uno de los lados teniendo otros dos a partir de una fórmula. Vimos métodos como el de la escuadra, el método del leñador y el método de Euclides, de los cuales realizamos un video que lo explica paso a paso. Hicimos la clasificación de los polígonos según sus lados, que según el número de lados obtiene un nombre. Por ejemplo, 3 lados, triángulo, 4 lados, cuadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octágono, 9 lados, eneágono y 10 lados, decágono. Vimos la suma de ángulos interiores de un polígono y con el aprendizaje realizamos un video de cómo obtener cada uno de acuerdo a una fórmula. Recordamos la primaria con el área, volumen y perímetro. Conocimos las propiedades del círculo y las relaciones de las propiedades de él. Aprendimos a identificar el sector circular, el trapecio circular, la circunferencia, la semicircunferencia, etc. También las relaciones métricas de los polígonos regulares. Aprendimos algunas definiciones como los polígonos regulares, que son los que tienen lados y ángulos iguales. También los polígonos inscritos, que son los que tienen todos sus vértices sobre la circunferencia. También el polígono circunscrito, que sus lados son tangentes a la circunferencia, etc. Aprendimos a cómo sacar el área de regiones sombreadas de diferentes polígonos, lo cual consistía en obtener el área de una figura dentro de otra, realizando operaciones como restas y etc. Aprendimos cada una de las razones trigonométricas.
Memorizamos bien cada una de ellas, las cuales son seno, coseno, tangente, cotejante, secante y cosecante. Cada una de ellas tiene su valor de acuerdo al número de grados, pero esto te lo puedes aprender o simplemente memorizar con esta tablita. De igual manera, las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas no se resuelven, se demuestran o se comprueban o se refutan. Realizamos un video sobre el clinómetro. Nosotros aprendimos a hacer nuestro instrumento meteorológico que se utiliza para determinar el ángulo de grados hexagesimales con respecto a la vertical de distintos objetos. La suma y resta de los ángulos. Se suman o se restan los grados con los grados, los minutos con los minutos y los segundos con los segundos. Y por último, los últimos temas fueron la ley de cosenos y senos. La ley de cosenos establece que c al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab coseno de c. Esto va cambiando de acuerdo a cuál parte quieres conocer. La ley de los senos se usa para encontrar los ángulos de un triángulo en general. Si se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos dos, se puede usar junto con la ley de los cosenos para encontrar el tercer lado y los otros dos ángulos.